para compartir algo de lo poco que hemos aprendido en nuestra congregación. Y aclarando también que, de hecho ahí dice taller, pero recuerden que nosotros lo hemos estado manejando como charlas, más que nada, algo un poco más ligero, por cuestiones de tiempo y algunas otras situaciones. Entonces, vamos a continuar con el tema 3, ya es el tema 3. Para quienes han estado con nosotros y llevan notas, bueno, anótenle por ahí que es el tema 3 y tiene como título La sexualidad en el matrimonio. Y pues de entrada, ¿no? Ya al escuchar el título empieza uno a pensar, ¿no? De qué vamos a hablar, ya que a algunos pudiera parecer raro de que pues en la iglesia se hable sobre sexualidad, ¿sí? Aunque debería ser el mejor lugar en donde se tendría que estar hablando de sexualidad, y ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces vamos a iniciar. Espero que tengan por ahí ya sus libretitas de notas. Siempre es muy importante tomar nota. Bien, a ver si llega de aquí la señal de... A ver, bueno, ¿lo estoy moviendo yo o lo está moviendo usted? ¿Sí, verdad? ¿Fui yo? Ah, bueno, entonces me ayuda usted porque no llega la señal, por favor. Bueno, entonces estaba yo preguntando al hermano si era yo o era él, porque veía que estaba apretando yo y estaba apretando él y no sabía si era yo o era él el que estaba moviéndola. Bueno, pero ya nos va a apoyar el hermano, gracias a Dios. Bueno, pues primeramente, algo que nos debe de quedar muy claro es de que la sexualidad es una de las fuerzas más poderosas y misteriosas en la vida del ser humano. Es una fuerza muy poderosa y esta fuerza nos acompaña pues desde la cuna hasta la tumba. La sexualidad es algo que traemos desde que empezamos a formarnos dentro del vientre de nuestra madre. Desde ahí viene ya marcada nuestra sexualidad, ¿sí? Desde ahí empieza a marcarse quién va a ser varón y quién va a ser mujer, ¿sí? Y eso nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Los teólogos del comportamiento humano, de la sexualidad humana, de todo lo que tiene que ver con el ser humano relacionado con la sexualidad, pues han llegado a la conclusión de que, como les decía, es una fuerza muy poderosa y precisamente por eso es de que nosotros debemos de cuidarla, debemos de tener mucho cuidado con nuestra sexualidad, y podemos ver claramente que es una de las áreas que es más atacada por el enemigo. Lo podemos ver en nuestros días. Muchos de los ataques que se están dando en estos días están sobre la sexualidad humana. Lo podemos ver claramente con las nuevas leyes que se están proponiendo y aceptando, ¿sí? Lo podemos ver a nuestro alrededor, a jóvenes ya con una sexualidad distorsionada, ya que debemos de entender de que la sexualidad no está restringida a los órganos sexuales, sino que es algo mucho más grande, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con todo nuestro ser, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos. Con todo eso tiene que ver la sexualidad, ¿sí? Entonces es algo que nos debe de quedar muy claro. Y también tener en cuenta que a partir de que nosotros tenemos definida nuestra sexualidad, a partir de ese momento tomamos un cierto comportamiento, y de ahí que el niño, una vez que sabe que es niño, que es varoncito, empieza a comportarse como varón. La niña, cuando ya empieza a tener conciencia de que es una mujercita, empieza a comportarse como mujer. Y con esto que les estoy diciendo,
podemos ir viendo cada vez más claro que la sexualidad, como se decía, viene con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Y que tenemos que cuidarla tanto en nosotros como en la gente que tenemos a nuestro alrededor, nuestros hijos, ¿sí? Los que tenemos o estamos al frente de un grupo, debemos de estar cuidando esa área que, como se decía hace unos minutos, hace unos instantes, es una de las áreas más tocadas por el enemigo, ya que es una parte vital en el ser humano, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Bien, actualmente, como lo he venido diciendo, la siguiente, estamos saturados totalmente de símbolos que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Con conceptos, con imágenes cargados de sexualidad. Hace poco escuchaba a un sexólogo que estaba hablando en un programa serio, y él decía que le sorprendía cómo un niño de 7 años ha visto más material cargado de información sexual que las personas que ahorita tenemos entre 40 y 50 años cuando teníamos 20 años. Y yo creo que sí es creíble esto. Nada más prendamos un ratito la tele y pasemos algunos minutos en los diferentes canales que hay, desde los anuncios que nos pasan en la televisión, las series, las telenovelas, todo está cargado de sexualidad. Antes, yo recuerdo cuando era niño, había programas que ya no se podían ver y los transmitían a partir de las 9 de la noche, y a veces nos decían mis papás a mis hermanos y a mí, no, pues ya va a empezar programación que ya no es para niños, ya váyanse a dormir, ¿sí? Sí se tenía ese cuidado tanto de los papás como por parte de las empresas televisoras, pero ahora ya no hay ninguna restricción, ¿sí? Y eso es hablando pues de imágenes públicas que podemos ver a cualquier hora. Ahora imaginemos todo lo que hay, bueno, no imaginemos, recordemos todo lo que hay en el internet, ¿sí? Las canciones, si vemos a algún joven viendo algún video de canciones modernas, totalmente cargados de símbolos sexuales, ¿sí? De imágenes sensuales, de muchas cosas que a veces como cristianos no nos estamos dando cuenta que están deformando esa imagen limpia y pura que debemos tener de la sexualidad. Y a veces lo aceptamos, ¿sí? Aceptamos que nuestros hijos estén viendo ese tipo de videos o de imágenes, ya sea en la televisión o en la computadora a través del internet. Bien, en relación a todo esto, como hemos dicho, estamos saturados, bombardeados todo el tiempo, y a veces pudiera ser un poco difícil para algunos de nosotros poder discernir hasta dónde es bueno lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, lo que nos hace falta son a veces criterios para discernir y manejar esa información, y pues esos criterios pues los quieren poner a veces la ciencia, la cultura, ¿sí? La moda. O sea, hay muchos grupos que incluso se han tomado ese atrevimiento de querer dictar los criterios de lo que sí es aceptable y lo que no es aceptable. Y vemos que como no está dentro del plan de Dios lo que ellos dicen, pues no es correcto. Entonces, los únicos criterios verdaderamente válidos delante de Dios para considerarlos en cuanto a la sexualidad están en la palabra de Dios, están en la Biblia. Como cristianos, inmediatamente a eso tenemos que recurrir, ¿sí? Ante cualquier situación, ante cualquier duda que nosotros tengamos, inmediatamente pensar, inmediatamente recurrir a la palabra de Dios. Amén. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces esto nos lleva a ver ahora el sexo desde la perspectiva bíblica.
que como cristianos, desde esa perspectiva es que tenemos que ver la sexualidad y el sexo. Para empezar, algo que nos debe de quedar muy claro es de que la palabra de Dios nos habla en cuanto a la sexualidad, en cuanto al sexo, con franqueza, con claridad, con aprecio. Y eso no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, ¿sí? Podemos ver que la información que encontramos en otros lugares viene distorsionada. Cuando nosotros hemos conocido la palabra de Dios y hemos conocido la sexualidad a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta inmediatamente que aún lo que se diga científicamente está lejos de lo que Dios dice acerca de estos temas. Bien, entonces entramos con esa idea de que no vamos a encontrar otro lugar, aunque sea científico, pero decimos, no, pero es científico, ¿sí? Pero ni aún lo científico es correcto. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y lo vemos desde la creación, ¿no? El dilema que ha existido siempre. Y a veces a nosotros nos pasa como maestros. Yo también soy profesor, al igual que mi pastor. Y pues en los libros viene el tema, ¿no? Del origen del universo. Y ahí vienen, ¿no? Pues las diferentes posiciones que hay. Bueno, fue creación o de otra manera. Y la teoría, ¿no? La famosa teoría del Big Bang. Entonces, simplemente recordando esto, pues nos queda claro de que no siempre lo científico tiene la razón, no siempre lo científico es lo correcto, no siempre lo científico es lo bueno, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que irnos al origen, ¿sí? Al origen de todo. Si sabemos que el Eterno es el creador del universo, nuestro creador, y por su infinito amor y misericordia Él dejó en su palabra todo lo que nosotros necesitamos para conducirnos en este mundo, y dentro de ello la sexualidad, ¿sí? Bien, entonces, algo muy importante, el sexo es parte del plan original de Dios. En Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, aquí tengo yo el versículo y tengo subrayadas dos palabras interesantes, que son fructificad y multiplicaos. Entonces, tengamos presente este versículo, y la primera orden que les da nuestro Padre Eterno a Adán y Eva es fructificad. ¿Y qué está implícito ahí? La sexualidad, el sexo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, de lo primero que se mencionó, de la primera orden que se les dio, ahí está implícita la sexualidad. Amén. Entonces, nos debe de quedar muy claro que la sexualidad, el sexo y todo lo que tiene que ver con esto es aprobado por Dios. Amén. Bien, la sexualidad es algo que no podemos rebajar simplemente a una función biológica, a una función glandular, ni debe ser algo que se espiritualice o que se saque de la espiritualidad. No debe ser algo que se niegue o algo despreciado, ¿sí? A lo mejor se nos hace raro escucharlo, pero en diferentes poblaciones donde yo he estado trabajando, en diferentes lugares donde he platicado con personas, hermanos cristianos en diferentes pueblos, hay algunos que dicen, no, pues es que pues Dios, el único pecado que aprueba son las relaciones sexuales. Entonces, chequemos cómo está esa situación.
Hay gente que lo ve como pecado, porque traen una idea distorsionada, que hoy más adelante vamos a ver, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Por eso nos dice que no podemos rebajarlo simplemente a una función biológica, ni a una función glandular nada más, ni que debe ser espiritualizado en exceso o que debe sacarse de la espiritualidad. No debe ser negado, no debe ser despreciado. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Recordemos que cuando se van dando los diferentes días de la creación, nos va diciendo y lo hizo Dios y vio que era bueno, ¿sí? Y en varias ocasiones dice que era bueno, y hay algunas en las que dice que era muy bueno. Entonces todo lo que Dios hizo es bueno, y dentro de ello está el sexo. Dios coloca el sexo dentro del matrimonio. Por lo tanto, yo creo que todos como cristianos, como hijos de Dios, ya sabemos que todo lo que se sale del plan de Dios ya no es bendición y ya va a traer consecuencias negativas a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, como Dios colocó el sexo dentro del plan de Dios, es ahí en donde debe funcionar, es ahí en donde debe de alcanzar su máximo esplendor, no fuera. Sí, y yo creo que es algo muy entendible. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí en este versículo está respaldado bíblicamente lo que les acabo de decir, ¿sí? El sexo es aprobado por Dios únicamente dentro del matrimonio. Cuando se saca del plan de Dios, cuando se violan los estatutos de Dios, el sexo puede convertirse en una fuente de frustración, insatisfacción y desencanto. Y yo creo que conocemos muchas historias, ¿no?, de gente que pues ha caído en adulterio, de jovencitos que han caído en fornicación y todos los problemas que esto conlleva. ¿Sí? Matrimonios, familias que se han roto, que se han deshecho completamente por una infidelidad, por un adulterio, jóvenes que han echado a perder los planes, los sueños que tenían por haber caído en fornicación, cuando que es algo que se puede evitar y cuando es algo que debemos de tener muy claro que no debe ser así. Bien, avanzamos, hermano, por favor. Pasamos al siguiente punto. La Biblia da por sentado que la relación sexual de la pareja es un don, es una bendición y es un evento gozoso. Chequemos esos tres aspectos muy interesantes. La relación sexual de la pareja es un don, o sea, es un regalo de Dios, es una bendición. Porque a partir de una relación sexual sabemos todo lo que conviene. Dentro del plan de Dios, todo lo que viene es una bendición, ¿sí? Son los hijos y algunas otras cosas más de la unión de la pareja que vamos a comentar más adelante. Entonces es un don, es una bendición, y aparte de eso, pues nos dice que es un evento gozoso. Y como es un regalo de Dios, debemos de disfrutarlo. Todo regalo nosotros lo disfrutamos, ¿o no es así? ¿Sí? No creo que alguien que se le dé un regalo lo sufra, no, ¿verdad? A menos que se lo dé a alguien de mala fe, ¿no? Pero la mayoría de las veces nos dan un regalo personas que nos aprecian y saben, buscan, se esfuerzan porque sea algo que saben que nos va a gustar, ¿sí? Saben que lo vamos a disfrutar. Bien, entonces, la relación sexual es un evento gozoso. En Génesis 1:28, que ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Aquí podemos ver que la relación
la relación sexual se introdujo a la vida de Adán y Eva antes del pecado, ¿sí? Porque al menos quienes crecimos en el catolicismo mucho tiempo, de hecho yo estuve ahí más de 30 años, y durante mi niñez y mi adolescencia, yo siempre creí lo que se dice ahí, de que el pecado original había sido, pues que Adán y Eva habían tenido relaciones. Yo mucho tiempo creí eso, como no leía Biblia, y creía nada más lo que me decían, y decía, no, pues ese fue el pecado original. Muchos así lo manejan, muchos así lo creen. Y aquí podemos ver bíblicamente de que la relación sexual vino antes del pecado, ¿sí? Así es de que no es esa la situación. Otra cuestión muy importante, de que la relación sexual no está limitada a la procreación. Entonces, eso indica que es algo que podemos ocupar, es algo de lo que podemos hacer uso, es algo de lo que podemos disfrutar, pues cada vez que se quiera, ¿sí? Cada vez que se requiera, cada vez que se esté dispuesto por ambas partes. Y también es importante aclararlo, sí es importante decirlo, porque le digo, nosotros como maestros pues conocemos muchos lugares, muchas poblaciones, y hay poblaciones que viven con ideas equivocadas. A mí me sorprendía que yo platicaba con algunas personas, principalmente muchachas de más de 20 años, y decían, yo hasta hace poco pensaba que únicamente se tenía relaciones sexuales cuando se quería tener hijos, ¿sí? Nada más para eso y ya, nada más cuando se tomaba esa decisión y ya, ¿sí? Cuando que nosotros vemos que es un regalo del que nosotros podemos disfrutar en todo momento, ¿sí? Bien, su objetivo principal es el compañerismo. En Génesis 2:18 la palabra dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante, es un aspecto muy importante relacionado con la sexualidad. Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y nos puso ayuda idónea, nos puso una compañera para que esté con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Siendo nuestra ayuda idónea. Más adelante, no sé, creo que se va a tratar acerca de la ayuda idónea, porque a veces no tenemos muy clara esa situación también, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Simplemente tener en cuenta que Dios puso a la mujer no nada más con esa finalidad relacionada con el sexo, sino que también para que sea nuestra acompañante a lo largo de toda nuestra vida y para que nos acompañemos, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos a vivir en matrimonio, como hemos estado aprendiendo al conocer la palabra, vemos que realmente es así. Es muy bonito vivir en pareja, disfrutar de la plenitud del matrimonio. Es algo muy bonito, es algo muy agradable, es algo que uno quisiera que no terminara nunca, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que ve uno en el mundo, ¿no? En el mundo hay muchas parejas que ya no ven las horas de separarse, pero en Cristo, les digo, es al revés, es al revés. En el mundo, ¿qué se canta? No, el amor acaba, pero en Cristo no es así. En Cristo no es así. Al contrario, cuando nosotros vamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando nosotros vamos cambiando, como nos decía el pastor Julio en las enseñanzas anteriores, cuando nos damos cuenta de que el esposo o la esposa los puso Dios para pulirnos, para hacernos crecer, ¿sí? Para hacernos madurar, para formarnos, para forjarnos conforme a su Hijo amado,
Entonces nos damos cuenta de que es una bendición nuestra pareja. Amén. Ya no la vemos como dice el mundo, ¿no? Como tu freno, como tu látigo, cuestiones que escuchamos por ahí. Ya no la ve uno así, ¿sí? Ya la ve uno de otra manera, ¿sí? Como lo vamos a leer más adelante en Cantar de Cantares. Ahí empieza uno a cambiar y empieza uno a ver a la esposa como precisamente como lo que es, como una princesa, como una hija de Dios, como la hija de un rey. Empieza uno a ver a la esposa de diferente manera. Y ahí es cuando se vive esto que nos dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, y por eso nos pusieron ayuda idónea. Amén. Bien, en Génesis 2:25 la palabra nos dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí hay algo muy interesante. Génesis, sin que nosotros algunos tal vez no lo podemos percibir, pero se está presentando un ambiente erótico, pero es un ambiente erótico limpio, sin sombra de vergüenza. Nos dice que tanto el hombre como la mujer estaban desnudos y ninguno sentía vergüenza. Y eso tiene que ver con el erotismo. Si nosotros nos vamos al diccionario y buscamos la palabra erótico, dice que erótico es algo que enciende o activa el deseo sexual. La palabra erótico también nos describe algo perteneciente al amor y al placer sexual. A eso se refiere la palabra erótico, ¿sí? Bien, entonces todo esto dentro del matrimonio es permitido, hermanos. En Génesis 18:12 Sara dice: tendré deleite con mi Señor. ¿Sí? Se los voy a leer. Estoy ocupando la Reina Valera 60, que es la más conocida. Génesis 18:12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Aquí podemos ver que en la Biblia se acepta que la relación sexual es un deleite, y así debe ser, así debemos vivirlo. Es muy sorprendente, principalmente en la actualidad, estudiar datos acerca de cómo se da la sexualidad en las parejas actualmente, y esto no es nuevo, ¿no? Pero sorprende que muchos podemos decir, bueno, pues es que tanta tecnología, tanta información, tanta civilización, entre comillas, pues las cosas deberían de ser diferentes, pero no son así. Estaba leyendo algunos estudios en donde dice que muchas mujeres se sienten defraudadas en el aspecto sexual en su matrimonio, ¿sí? Se sienten insatisfechas, sienten que es algo que no se hizo para ellas, y es algo muy común en estos días. Y no debería de ser así. Lo triste, lo lamentable es de que esta misma información también se ha obtenido en parejas cristianas. Y comentaban algunas situaciones, ¿no? Dicen, no, a veces el esposo no toma en cuenta de que pues él se va a trabajar, la esposa a veces también trabaja. Cuando no trabaja fuera de casa, pues en casa el trabajo es muy cansado, ¿sí? Llega el esposo, llega con ánimo de tener relaciones sexuales, y muchas veces ni siquiera toma en cuenta si su esposa está dispuesta.
Muchas veces llega exigiendo tener relaciones sexuales. Y muchas mujeres, por no tener problemas o por cumplirle a su esposo, pues se somete a esa situación. Y es algo que ella no disfruta. Y tristemente hay muchas mujeres que pasan toda su vida así. Entonces, como cristianos, debemos de cuidar eso. La relación sexual debe ser un deleite para ambas partes, no solamente para una. El Cantar de los Cantares, que es un libro muy, muy interesante, celebra la intensidad, la ternura, la fidelidad, la mutualidad y la belleza del sexo en pareja, ¿sí? Y pues vamos a leer unos versículos, Cantar de los Cantares 4, del 1 al 7, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque ahí viene un poquito más claro. En la 60 vienen algunas palabras que a lo mejor no nos van a ser muy familiares y a lo mejor no va a tener el impacto que debe tener este texto. Dice así: cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres, tus ojos tras el velo son dos palomas, tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galat, tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas, cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata, tus palabras me tienen hechizado, tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas, tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas, de ella penden 1000 escudos, escudos de guerreros, todos ellos. Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela, que pastan entre azucenas, antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras. Subiré a la montaña de mirra, a la colonia de incienso. Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Amén. ¿Qué les parece la descripción del amado o del esposo acerca de su amada? En esto que acabamos de leer podemos identificar varias cuestiones interesantes, ¿no? Podemos identificar el amor primeramente que hay de él hacia ella, también el conocimiento que tiene de ella, ¿sí? Se entiende que la está viendo y la está describiendo, se entiende que están en una situación de intimidad, ¿sí? En una situación tranquila, sin que nadie los moleste. No hay niños por ahí cerca, ¿sí? que pudieran estar llorando al lado o que pudieran pues causar alguna situación incómoda. Podemos ver también lo que se decía hace unos instantes, ¿no? Hace unos minutos, el erotismo, ¿sí? Pero todo esto dentro del marco de la santidad. Amén. ¿Sí? Y es algo que como parejas cristianas debemos de estar buscando, ¿sí? No es algo, pues no es algo malo, no es algo pecaminoso, no es algo sucio como muchos creen, siempre y cuando esté dentro del marco del matrimonio, porque todo lo que está dentro del marco del matrimonio es bendecido por Dios. Y tenemos en los versículos, en el versículo 8, no, en el versículo 6 y 7, la respuesta de la amada. Dice: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo.
Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. ¿Sí? Yo creo que sí nos podemos dar cuenta el grado de intimidad que hay, el grado de confianza, el amor que hay entre ellos. Lo podemos percibir por todo lo que ellos se dicen. Y a veces pudiera ser que eso esté faltando en nuestro matrimonio. Revisando algunos datos en cuanto a la duración de una relación sexual, se dice que conforme va avanzando la humanidad en el tiempo, esta se ha ido reduciendo. Y ahorita dicen que se tiene un promedio de entre 11 y 20 minutos la duración de una relación sexual. No creo que en 11 minutos podamos decirle algunas palabras así a nuestra esposa y que ella nos conteste. No, ¿verdad? No daría tiempo. ¿Qué indica eso entonces? Que únicamente dijeran por ahí, van a lo que van y ya. ¿Sí? Y se está perdiendo todo ese encanto que debería tener la relación sexual. ¿Sí? El disfrute de ese regalo, de ese don que Dios nos ha dado. Proverbios 5:18 dice, déjeme regresar nada más. Bueno, es Proverbios 5:18 y 19. Proverbios 5:18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Pero chequen que dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Se entiende que está hablando ya a una pareja con ciertos años ya dentro del matrimonio, ¿sí? La Biblia nos da a entender que se debe seguir disfrutando de todo lo que implica la sexualidad en el matrimonio, aún de la vida sexual, llegando a la madurez, ¿sí? No se debe de perder esta situación. Pablo en Corintios, en 1 Corintios 7, del 3 al 5, recomienda una vida sexual continua, en un plano de igualdad entre esposo y esposa, un plano de mutua responsabilidad y entrega. Se los voy a leer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bien, entonces aquí en estos versículos que se acaban de leer, podemos ver cómo es algo que se tiene que estar llevando a cabo en todo tiempo de manera mutua, ¿sí? Y aquí Pablo dice él recomienda que únicamente se suspenda y de común acuerdo cuando se va a dedicar ese tiempo a la oración, ¿sí? Lo que nos indica que está permitiendo o está aludiendo a que se viva una vida sexual continua. Amén. Una vida sexual plena, ya que dice que debe ser dentro de un plano de igualdad, de mutua responsabilidad y de mutua entrega. Amén. Bien, pasamos a la siguiente, hermano.
Pero pues siempre vamos a ver que hay dificultades. Espero que no sea el caso de alguno de nosotros, pero siempre se ha sabido que hay dificultades, ¿sí? Por ejemplo, les digo, si ustedes buscan estudios de pastores que tienen ministerios de matrimonios o que tienen consejería matrimonial, van a ver cómo muchas de estas situaciones que se mencionan acá o que se están mencionando acá, si son reales, hasta nos pudiera llegar a sorprendernos, pero son reales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen las dificultades? Bueno, primeramente de una mala interpretación bíblica, y eso se entiende que es para los que conocen Biblia, y dentro de todos los que se hacen llamar cristianos, recordemos que también los católicos dicen que son cristianos, y en muchos lugares del mundo así se les ubica también como cristianos, y las diferentes denominaciones evangélicas que hay, que también nos hacemos llamar cristianos, pues decimos que conocemos la Biblia, ¿sí? Que leemos la Biblia, pero en algunas ocasiones se hace una mala interpretación de la Biblia. Hay gente que con conocimiento de Biblia, principalmente varones, pues pretenden manipular a sus esposas en el aspecto sexual, ¿sí? Para que hagan o lleven a cabo determinadas prácticas sexuales que a veces no son del agrado de la esposa. Pero se van al versículo, ¿no?, que dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces, algún marido que no está interpretando bien la palabra de Dios puede abusar de esto, se puede aprovechar de esto. Y si la esposa está en la misma situación de que también no ha entendido, no tiene bien clara a lo que se refiere esto, pues también va a ser manipulada, va a ser movida hacia los intereses o hacia lo que el esposo le esté proponiendo. Entonces, una mala interpretación de la Biblia puede llevar a vivir una vida sexual que no es agradable, incluso una vida sexual que puede estar fuera del plan de Dios, aún siendo esposos, ¿sí? Entonces sí es muy importante que se tenga una buena interpretación de la Biblia en esta área que es tan importante. Otro aspecto que genera dificultad, la cultura imperante. Recordemos que estamos hablando de sexualidad, y la sexualidad, como lo decíamos al principio, tiene que ver con nuestra forma de pensar, la forma de sentir, la forma de comportarnos, ¿sí? Las decisiones que tomamos. O sea, la sexualidad involucra todo lo que somos nosotros, ¿sí? Y precisamente la cultura influye en que mucha gente no pueda vivir una sexualidad plena. Por ejemplo, yo he estado en comunidades en donde los jovencitos ya de secundaria empiezan a andar ya de novios, pero siempre tienen que hacerlo a escondidas. Ahí nunca ve uno a un jovencito, a una jovencita que tenga la confianza de decirle a su papá, bueno, pues ya tengo novio, tengo un amigo, una amiga que quiero que venga a la casa. No se da esa situación. Todo el noviazgo lo llevan a escondidas, y ya cuando de repente, no, pues ya se fue la muchacha con el novio, ¿sí? Y cuando van a platicar con los jóvenes, no, pues es que ya se vino porque ya está embarazada. Entonces veamos ahí cómo algo que fue creado dentro del plan de Dios para ser disfrutado está lleno de muchas complicaciones, de muchas situaciones tristes, de enojos, ¿sí? Porque cuando se da eso, ¿qué pasa con los papás de la muchacha, no? Normalmente son los que se enojan y van a buscar al muchacho, y se dan muchas situaciones que seguramente ya hemos escuchado. Pero es triste ver cómo no disfrutan de la sexualidad casi en ningún momento de su vida, o solo algunas partes, ¿sí? A lo mejor sí llegan a la relación sexual, pero a veces es una relación sexual sin nada de esto que hemos estado comentando,
porque a veces es a escondidas, ¿sí? A veces no, pues es que tiene que ser rápido porque si no nos van a descubrir, nos van a caer. Y se están perdiendo de todo esto, de todo ese encanto, de toda esa bendición que debe tener la sexualidad y una relación sexual. Me sorprende ver cómo hay parejas de diferentes edades y en las comunidades nunca ve uno al esposo o a la esposa que vayan en la calle caminando tomados de la mano. Y eso también es parte de la sexualidad, ¿sí? Se disfruta. Yo creo que varios de nosotros disfrutamos de tomar de la mano a nuestra esposa y caminar con ella, a lo mejor ir al parque o ir de compras y también ir tomados de la mano como esposos, ¿sí? De disfrutar ese compañerismo, ese acompañamiento, ¿sí? Cuando los que somos casados andábamos de novios, pues queríamos tocar la mano de la novia, ¿sí? A veces, ¿cuántos de nosotros mucho tiempo anhelamos darle un beso y no se podía por alguna situación, ¿sí? Y ahora que somos esposos y que ya se puede en todo momento, ahora ya no se hace, ¿sí? Antes buscaban, ¿no? De novios busca uno lo oscurito ahí para estar platicando y como está oscurito pues no nos van a ver y un besito, ¿no? O préstame tu mano, cuestiones de ese tipo. Y ahora que somos esposos y que lo podemos hacer con toda libertad, ya no lo hacemos. Y pues es muy triste porque se están perdiendo muchas cosas ahí, ¿sí? No se está disfrutando de ese tiempo, de ese espacio. Y les digo, regresando otra vez a la cultura imperante en el lugar donde vivamos, les digo, en nuestras poblaciones rurales de hecho no se ve. Yo nunca he visto, llevo ya 25 años de servicio y he estado en varios pueblos y nunca he visto a una pareja así tomada de la mano, nunca he visto a jovencitos disfrutando de su noviazgo. Siempre todo escondida, siempre todo a prisa, siempre con regaños, siempre con problemas. Yo trabajo en secundarias y ahí es triste ver cómo de repente llegan a avisar, no, pues es que ya no va a venir fulanita. ¿Por qué? No, pues es que ya se fue con el novio. ¿Y para dónde se fue? A veces ni siquiera saben para dónde se fue. No, pues es que ni sabemos, estamos investigando por ahí a ver para dónde. O a veces, no, pues es que dicen que se fue a tal pueblo, vamos a ir a buscarla. Y es muy triste que se viva la sexualidad, el sexo, las relaciones sexuales de esta manera, ¿sí? Es muy triste porque es un don de Dios, es algo que Dios preparó para que nosotros lo disfrutemos. Amén. De la crianza que recibimos, también es algo que puede traer complicaciones, que puede traer dificultades al matrimonio. ¿Cómo fuimos creados? ¿Cómo se nos enseñó a ejercer nuestra sexualidad? A veces se nos limitó, simplemente desde el hecho de ver o de saber que no todas las personas tienen un conocimiento adecuado de lo que es la sexualidad. Y si no sabemos, si no conocemos, pues así vamos a educar a nuestros hijos. Y de por sí nuestra información ya está distorsionada, cuando la transmitimos a nuestros hijos, la vamos distorsionando más, ¿sí? Simplemente con el hecho de nombrar los órganos sexuales del hombre y de la mujer, desde ahí ya hay problemas, ¿sí? Algunos lo hacen con respeto, otros no. Algunos hasta usan palabras pues que no son tan agradables para referirse a los órganos sexuales. Entonces todo eso sin darnos cuenta nos va afectando, ¿sí? Nos va afectando y cuando llegamos al matrimonio pues es lógico entender inmediatamente que yo como esposo llevo una formación y mi esposa trae otra, y desde ahí tenemos que empezar a estar tomando acuerdos, a platicar, ¿sí? Cada quien lleva una idea de lo que son las relaciones sexuales, y por eso es importante combatir esto. Si revisamos nuestro matrimonio, tendríamos que ver a ver qué de eso está afectando mi matrimonio. Una mala interpretación bíblica, a lo mejor estoy equivocado,
¿sí? A lo mejor voy a leer mi Biblia y como ya leí mi Biblia ya estoy santificado y ya no puedo tener relaciones sexuales, porque pasa, les digo, da risa, pero a veces pasa, se ha escuchado, y dicen, no, pues es que ya no puedo tener relaciones sexuales porque acabo de leer mi Biblia. O sea, ¿dónde dice eso? ¿Sí? La cultura, bueno, ya se comentó, ¿qué tanto está afectando la cultura? Y a veces no somos de la misma cultura, ¿no? Ahora pudiera ser que los dos somos de Oaxaca, no hay problema, pero si algunos somos de aquí del centro y otros son de alguna población rural, ya cambian las cosas, ya se ven las cosas de diferente manera. Yo platicando con una muchacha que ya tenía cerca de 20 años, decía, lo que pasa es que mi mamá me enseñó durante mucho tiempo que llegar a tener una relación sexual es lo peor que te puede pasar como mujer. Imagínense, si esa muchacha fue educada así, les digo, ya tenía cerca de 20 años y ella estaba con la idea de que llegar a tener una relación sexual era lo peor que le podía pasar. Imagínense cuando se casó y cuando llegó ese momento, si iba en su cabeza de que es lo peor que le puede pasar, ¿creen que fue algo placentero para ambos? ¿Creen que se pudo llevar en un ambiente como el que nos describe Cantar de Cantares? O sea, es muy difícil, ¿no? Y pues la crianza que hemos recibido, ¿no? Ahí está ese ejemplo. Esa muchachita, pues tristemente fue educada así, y todo eso, pues afecta grandemente cómo va a ser o cómo nos vamos a comportar en el matrimonio. Bien, pasamos a la siguiente, hermano, por favor. Ahora, sugerencias para el desarrollo de una vida sexual saludable. Primeramente, pues como cristianos todos debemos tener claro de que el sexo es algo natural, es algo bueno, es algo placentero y tiene estas características porque Dios lo creó, ¿sí? Con esa finalidad de que sea disfrutado, de que sea bueno, de que sea algo que se pueda disfrutar en pareja, algo que una a la pareja, ¿sí? Entonces, es algo que Dios creó y por lo tanto es bueno. Debemos de reconocerlo así. Algo muy importante, dialogue con su pareja con respecto al sexo. ¿Cuántos de nosotros sí tenemos ese diálogo con nuestra pareja con respecto al sexo? O sea, sentimientos, actitudes, expectativas, qué es lo que espera uno del otro, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Cuántos de nosotros lo hablamos? A veces, pues todos los aspectos que se mencionaron anteriormente afectan, influyen, ¿sí? Aquí en este punto es donde pesan esos aspectos. A veces hay gente que por cultura no se atreve a hablar de sexualidad, a veces por la formación que trae le cuesta mucho trabajo hablar de sexo, de sexualidad, ¿sí? De decirle a su esposo, a su esposa, oye, lo que pasa es de que esto no me gusta, o me gustaría que fuera de esta otra manera, ¿sí? Entonces, así como en los temas anteriores se nos recalcó que es muy importante el diálogo para resolver un conflicto y es muy importante la comunicación en el matrimonio, en esta área es súper importante la comunicación. Amén. Pero si nos damos cuenta, es una de las áreas de las que menos se habla en pareja. ¿Sí? A veces hablamos pues de la economía, de los gastos de los niños, o tal vez nos ponemos de acuerdo para resolver un conflicto, pero ¿cuándo le dedicamos tiempo a esto? Porque se entiende que hablar de sexo, hablar de la relación sexual, tiene que ser o antes o después, ¿sí? No en el momento vamos a poner, oye, pues fíjate que no me gusta esto, o oye, pues fíjate que, ¿sí? O sea, se entiende que debe ser antes, es mejor si es antes para que se ponga en práctica, ¿sí? Y también después, pues para saber exactamente si estamos satisfechos, ¿sí? Si se están cumpliendo las expectativas, o qué más puedo hacer. Amén.
Entonces, tenemos que hablar con esto, no debemos de tener vergüenza de hablarlo. A veces también por la edad, a veces también la edad es algo que influye. También una enfermedad. A veces hay gente que está enferma y pues ya no puede llevar la relación como era antes, y a veces por pena no lo dice y las evita, ¿sí? Evita la relación sexual, y a veces la otra parte no sabe ni por qué. Entonces sí debe haber una buena comunicación tomando en cuenta todos estos aspectos. A veces se escuchan personas que dicen, principalmente mujeres, cuando se habla de vida sexual, por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que vayan a realizarse su prueba del Papa Nicolau, y pues es importante para las mujeres. Yo he escuchado a mujeres que dicen, no, pues es que yo estoy vieja, ¿sí? Ya ni tengo relaciones. Y a veces escucho uno las pláticas, ¿no? Y dice, bueno, pero entonces, ¿y tu esposo qué? No, pues es que ya estamos viejos, ya eso ya pasó. Y aquí podemos ver de que no es así, ¿sí? ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años tenía Abraham? 90 y 100, ¿sí? Así es de que tenemos mucha esperanza todavía, ¿no? Mucho tiempo todavía para corregir. Si es que vemos aquí que hay cosas que corregir, tenemos mucho tiempo todavía para corregir. Otro aspecto importante: muestre y guíe a su cónyuge en las maneras como le agrada ser aproximado o aproximada, acariciado, incitado al juego y al acto sexual. Es algo que se debe de hablar también. ¿Cómo nos gusta ser aproximados a esa situación? Y pues hay infinidad, ¿no?, de situaciones que se pueden dar ahí. A veces no se está conduciendo nuestra pareja como nosotros quisiéramos, y por pena no se lo decimos, y así vivimos nuestra sexualidad durante muchos años, y muchas veces ambos creen que sí está funcionando bien, pero también ambos en su mente tienen esa idea de que no está funcionando bien, pero ¿cómo le digo? Se da mucho esa situación. Entonces, algo muy importante que debe de haber en la pareja, además de la comunicación, es la confianza. Tener confianza y generar confianza también, ¿sí? Yo voy a generar confianza para que mi esposa se acerque a mí y pueda hablar, y yo también voy a tener la confianza de decirle, ¿sí? Pero chequen que para esto lo que hemos estado aprendiendo no se va a estar trabajando de manera aislada, sino que todo lo que hemos estado aprendiendo debe ser trabajado en conjunto, ¿sí? O sea, con las enseñanzas que nos ha dado el pastor Julio en las 2 sesiones anteriores, más esta, o sea, todo se tiene que estar trabajando en conjunto, porque si se trabajan de manera separada, no funcionan, ¿sí? Dice, bueno, tengo un conflicto, después lo arreglo, ahorita le entro a lo sexual, ¿no? Se puede, de que se puede, pero no va a tener las características que se están mencionando ahorita, ¿sí? Del disfrute, de la unión, de la tranquilidad, de la paz, de la santidad, de todo lo que se estaba mencionando ahorita, no va a tener esas características, y por lo tanto no va a generar satisfacción, y lo más seguro es de que en ninguna de las dos partes, ¿sí? Bien, entonces todo tiene que trabajarse de manera conjunta, debe de haber esa confianza. El siguiente punto: procure crear un ambiente erótico, de aceptación, ternura, reconciliación permanente. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque, como se decía al principio, todo lo que nos envuelve, todo el mundo en el que nos estamos moviendo, ha distorsionado completamente la sexualidad. Y a veces cuando escuchamos la palabra erótico, a lo mejor no sucede en todos, pero cuando escuchamos esa palabra, inmediatamente se viene a nuestra mente algo sucio, porque así nos los plantea
la televisión, las canciones, la radio, pero realmente no es así, ¿sí? Sí, repito, si nos vamos a la definición de la palabra erótico, dice que tiene que ver con la relación entre el amor y el placer sexual, ¿sí? El amor y el placer sexual están juntos en la palabra erótico. Entonces vean que no tiene nada de malo, ¿sí? Y yo lo he escuchado, aún con profesionistas, nada más escuchan la palabra erótico y ya empiezan a tener malas ideas en la cabeza, ¿no? Y cuando que realmente no es así, ¿sí? Bien, y por último, el sexo no debe ser usado como mecanismo de control, poder o manipulación. Muchas veces se da, ¿sí? No estoy diciendo que sea la totalidad o la generalidad, pero muchas veces se da que la mujer ocupa el sexo como mecanismo de control, y aún en parejas cristianas, ¿sí? A veces no, pues es que si no cumples con esto, si no me compras esto, si no me traes esto, si no haces esto, pues no hay nada, ¿sí? No hay nada en la noche. Y se vuelve un instrumento de control. Y imagínense todavía, no hay nada en un mes, peor todavía, ¿no? Sí. Entonces, no se debe usar de esa manera. Si nosotros tomamos en cuenta, consideramos todo lo anterior que se ha mencionado, pues entendemos que ya no se va a dar esta situación, y qué bueno, qué agradable si no se está dando, ¿no? Pero si se está dando, porque así se da, aún en parejas cristianas, pues hay que ver que eso no es algo que esté dentro del plan de Dios. El sexo no se debe usar como un mecanismo de control, de poder o de manipulación. Como esto está fuera del plan de Dios, el control, el poder, la manipulación, o sea, se entiende inmediatamente que no es algo de bendición, que es pecado, que ya estamos pecando, que ya estamos fallando ahí. Amén. ¿Sí? Y hay muchas maneras en que se ocupa, les digo, según los estudios que se tienen, lo ocupa más la mujer, pero también hay hombres que lo ocupan, ¿sí? Que ocupan el sexo como un mecanismo de control. Y sí es muy importante que consideremos muchas cosas cuando estamos tomando alguna decisión, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción, y pues nosotros que tenemos contacto con gente del mundo podemos darnos cuenta de muchas cosas. Les comento esto por lo siguiente: yo tengo un compañero que cuando yo lo conocí, cuando estuve trabajando con él, tenía problemas con su esposa, y ellos decían, no, pues es que llego tomado y a veces ya no me abre la puerta, o me dice, no, pues quédate allá afuera, quédate en el patio, quédate en el sofá, y pues menos pensar en que hubiera una relación sexual, ¿sí? Y dice, pero pues como ya se da mucho esa situación, dice, pues ya encontré la solución. Y dije, no, pues qué bueno, ¿no? De seguro va a dejar de tomar. Dice, no, pues es que ya me conseguí otra. Dice, y ahora sí, cuando ella me corre, pues me voy con la otra. Dice, y así ya no sufro. Dice, y ya cuando regreso con ella, pues con ella. Y a veces como mujeres no piensan en eso, pues de que al estar haciendo algo mal, están provocando que su marido también se mueva hacia algo mal. Ahora, tampoco esto es excusa, ¿no? Para decir, ya ves, sí, no estoy dando aquí ideas. Se entiende que si realmente somos cristianos, en lugar de estar buscando la salida falsa, ¿sí?, la mala idea, nos vamos a ir por lo que es correcto delante de Dios. Amén. Sí, bien. Entonces, hermanos, pues como se ha estado diciendo, ¿no? Son charlas muy rápidas, ¿sí? Por cuestión de tiempo, por cuestión de organización y algunas otras cuestiones,
pero sí, yo creo que sí tiene lo fundamental para que veamos con mayor claridad cómo se ve la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Amén. ¿Sí? Y también para poder compartir con algunas personas, ¿no? Ya que les digo, hay mucha distorsión, muchas falsas creencias, muchas falsas ideas, aún en gente adulta, aún en estos tiempos en los que estamos viviendo, hermanos. De verdad que se sorprende uno cuando platica uno con personas, y más cuando platica uno con personas de comunidades rurales que no tienen acceso a tanta información como nosotros. Sí ve uno que, hijo, le dice uno, no, pues sí está difícil la situación, ¿sí? Bien, hermanos, pues les agradezco su paciencia y espero que sea de bendición para ustedes lo que se platicó en estos minutos. Que el Eterno les bendiga y les guarde.